Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto y Analítica Pública en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida una vez más a nuestra mesa de contratación. Soy Sergio Jiménez y hoy tengo conmigo a mi amigo Roberto. Hola, Roberto. Hola, Sergio, ¿qué tal? Roberto es, por si no lo sabéis, pues básicamente el señor de la página web de Alcobendas en todo el tema de información pública, de todo el funcionamiento de la web de cara a la ciudadanía, y también lleva todo el tema de transparencia y datos abiertos. Y además colabora en la red FEMP de Transparencia y Participación Ciudadana en el tema de datos abiertos, en la que elaboró este estupendo libro, ahora lo pongo recto, de guía de datos abiertos, en el que viene todo lo necesario para abrir datos. ¿Y de qué vamos a hablar con Roberto? Tranquilos, hoy no vamos a hablar exclusivamente de contratación pública, sino que celebrando la semana de Gobierno Abierto, vamos a centrarnos en hablar sobre la apertura de datos y la transparencia en la contratación pública. Y es que Roberto no es un experto en contratación, pero es una persona, no sé si le da rubor como me pasa a mí que le llamen experto, pero es una persona que ha trabajado lo suficiente con todo el tema de abrir datos y transparentar y contar las cosas como para contarnos lo que espera la gente y sobre todo lo que es abrir esto. Así que, Roberto, con toda esta aprensión que he echado en ti y con todas estas expectativas, vamos a por la primera pregunta a quemarropa. Venga, Y es, adelante. ¿por qué necesitamos abrir los datos y ser transparentes en la contratación para abrir el gobierno? No solo para abrir la contratación, sino para que el gobierno sea más abierto. Bueno, a ver, si ya todos sabemos que el gobierno abierto tiene que ver con la transparencia, con la participación, con la colaboración, y para mí algo que ahora vamos a poner de moda en los próximos años en las administraciones públicas con la rendición de cuentas. Bueno, pues en ese sentido yo creo que si somos capaces de transparentar todos los contratos públicos, tanto menores o mayores que tenemos o que hacemos en nuestras administraciones públicas, reforzaremos todas las políticas de gobierno abierto de la institución. Es decir, si somos capaces de hacerle ver a la ciudadanía cómo son los contratos, cuánto ha costado realmente un contrato, si se ha llevado a cabo o no lo que se decía ese contrato, verlo y entenderlo, yo creo que volveremos a recuperar parcialmente la confianza que se tiene en las administraciones o que se debería tener en las administraciones públicas y también, por qué no decirlo, incluso en los políticos. Entonces, para mí, yo creo que es muy importante que también desde el punto de vista de la contratación pública abramos cómo es ese proceso de elaboración de un contrato desde un inicio hasta una ejecución y el pago del mismo y sobre todo hacérselo entender a la ciudadanía para que pues al final valoren si la gestión municipal, que en este caso yo que pertenezco a un ayuntamiento, se hace en mi institución, pues es la adecuada o no. Claro, porque, pues fíjate, este es un muy buen año para hablar de todas estas cosas, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, todo el tema de las mascarillas, cuántas mascarillas, por qué las mascarillas, las vacunas, los equipos de protección individual y demás han sido un tema de primera actualidad y eso no deja de ser contratación pública y transparencia, ¿no? Que es un muy buen año y precisamente además y muy en línea con todo lo que estamos viendo de los fondos europeos, nos encontramos con otra cosa y es que tenemos que contratar muchas veces con emergencia, con limitaciones de procedimiento y demás y sin embargo quizás en este sentido la mejor protección sea la transparencia, ¿no? O sea, quizás poner el control a después, ¿no crees? Eso es. A ver, tenemos que ser conscientes y ya no solo por lo que nos ha pasado, que en muy corto periodo de tiempo hemos tenido que incluso cambiar casi las reglas del juego, pero todos han especulado con el coste de las mascarillas,
si eran españolas, si venían de China, si estaban homologadas, si no estaban homologadas. Es decir, al final los medios de comunicación han generado también mucho ruido y al final todo eso ha generado que la propia ciudadanía desconfiara de qué tipo de contratos estaban haciendo o incluso si eran legales o no el meter tipos de contratos de urgencia Claro. en ese tipo de cosas para ver si estábamos cumpliendo la legislación y luego, a ver, y esto hablando entre cargos públicos y hablando de los trabajadores públicos que estamos, pero la propia ciudadanía que anda, que va por las calles, estaba yo creo que un poco alucinando con todo este circo que se montó de si antes era el Estado quien contrataba, si debían hacer las comunidades autónomas. Es decir, ahí yo creo que no fuimos muy listos en nuestro país en cómo vender todo eso y en vez de estar aportando cada administración un poquito de granito de arena en facilitar y ser más transparentes con todo el tema de la pandemia y no solo el tema de los costes de las mascarillas, sino incluso, por desgracia, todo el tema de si estaban las personas contagiadas, si habían fallecido, si cuántos eran los muertos o no, lo hemos liado todavía mucho más, ¿no? No había criterios comunes, no hemos sido capaces como país de ponernos de acuerdo y al final cada uno hemos tirado por el camino que nos ha dado la gana. Y eso al final a quien perjudica sobre todo es a la ciudadanía, porque sigue desconfiando de lo público y sobre todo de los líderes políticos que en muchos casos gobiernan las administraciones públicas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un gran esfuerzo todavía en nuestro país y cada uno desde su puesto de trabajo, en mi caso, desde una administración pública local, en hacer transparentes todos los procesos de contratación y que el que ciudadano, como un espectador que está en una pantalla viendo de un ordenador o de su smartphone el dinero que tiene el ayuntamiento para gastarse en determinadas cosas, ver si lo ha hecho, cómo lo ha hecho, a quién se lo ha dado, si le ha dado más de uno o más de dos contratos a una empresa, a una pyme o a un autónomo y que juzgue por sí mismo y que luego al final pueda decidir con un voto dentro de 4 años si vota a un partido o no a otro en función de cómo ha sido la gestión. Entonces, para mí, clave la transparencia desde el inicio hasta el fin. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues una de las herramientas es la tecnología. ¿Y además cómo? Pues haciendo que la tecnología sea abierta, es decir, que todo el proceso de contratación sea abierto para que todo el mundo como espectadores vea el proceso completo y global, sin trampas ni cartón. Vamos a hacer un pequeño corte publicitario con una publicidad entretenida, amena y muy pertinente y volvemos enseguida. Con Gobierto Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa. Todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida, de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda contratos.gobierto.es y convierte tu contratación en un recurso de cambio estratégico. Bueno, estábamos hablando de transparencia, de tecnología, de apertura de extremo a extremo en la contratación, pero vamos un poquitín más al detalle. Un poco a colación de tu libro y demás, ¿qué datos necesitamos o crees que son más importantes a la hora de abrir la información de contratación pública? Bueno, lo primero de todo, Sergio, no es mi libro. Es decir, Bueno, yo he sido un mero coordinador culpa mía, tienes razón. de un grupo multidisciplinar con gente de otras administraciones públicas, con gente del mundo universitario, con freelance, con empresas del sector infomediario, incluso con empresas que se dedican a hacer negocio con los datos o a construir portales o a ayudarnos a las administraciones públicas a hacer portales de datos abiertos. Yo lo que he hecho ha sido un poco
entre comillas, de maestro de ceremonias y coordinar y poder llevar a cabo esa publicación, que fue la primera que sacamos de cómo abordar un proyecto de datos abiertos. Luego, por suerte, pudo llegar un segundo ejemplar en el que ya nos focalizábamos en los 40 conjuntos de datos que podíamos abrir de las administraciones públicas. Ese no lo tengo, ¿eh? Y déjame que te interrumpa, pero rectifico. Partiendo de vuestros libros, ¿qué datos son los que tenemos que abrir de contratación? Bueno, yo creo que en el tema de contratación, ya la propia ley de contratos, primero vino la de transparencia diciéndonos que teníamos que publicar cada X meses los contratos que hacemos en nuestras administraciones. 2 o 3 años después vino la ley de contratos del sector público y puso más el énfasis en qué tipos de datos de los contratos deberíamos publicar. Así, a bote pronto y en términos generales, para mí yo creo que cualquier administración pública, cuando publica información en formato abierto sobre contratación, al menos debería publicar por qué se hace un contrato, es decir, cuál es la necesidad para cubrir de la administración pública, es decir, cuál es el motivo por el cual yo quiero hacer un contrato, y me voy a ceñir tanto a contratos menores como a mayores, es decir, en términos generales. Es decir, cuál es la necesidad o por qué necesito realizar un contrato, ¿vale? El nombre o el título del contrato que voy a necesitar, ¿vale? El coste máximo que como administración o presupuesto tengo como máximo que se licita dicho contrato. Y luego también es muy importante, además de los plazos, saber si es para un tiempo determinado, para un determinado tiempo, 1 año, 1 mes, 4 años, 3 años, y saber luego después, importante también, los licitadores, el adjudicatario, el importe final del adjudicatario. Y para mí algo también muy importante que no hacemos prácticamente nadie es luego evaluar 2 cosas. Primero, si ha habido un sobrecoste sobre el contrato inicial, y 2, evaluar si la necesidad que al principio motivó el contrato se ha cubierto y cómo se ha cubierto, ¿vale? Si fuéramos capaces de todo eso, que estuviera en formato abierto y que siempre cualquier persona o empresa como espectador pudiera ver cuál es el proceso de principio a fin, yo creo que primero las administraciones públicas cambiaría mucho la forma de entender cómo se contrata, y luego además facilitaría mucho el trabajo no solo al ciudadano de a pie, que el ciudadano de a pie pocas veces quiere saber exactamente cómo es un contrato, pero sí, por ejemplo, a periodistas de datos o a gente del mundo de la investigación en el que quiere reutilizar la información o incluso saber si a una única empresa, a una pyme o a un autónomo se le ha dado un contrato o muchos contratos, o incluso el importe máximo, porque si luego sobrepasas más de determinados contratos menores, estarías incumpliendo la legislación, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso facilita el control y la rendición de cuentas. Wow, eso es un montón de datos, pero así, recogiendo un poco el hilo, vamos a decir que hay una parte de datos que son referentes a la necesidad del contrato, ¿no? A la naturaleza del contrato, una parte muy importante de datos que yo creo que más o menos existe, luego hablaremos de esto, de lo que es la gestión del contrato, plazos, fechas, condiciones y demás. Y luego una parte que ya no existe tanto, creo yo, que es los resultados del contrato, ¿no? El impacto, todo lo que es tanto la parte más objetiva y cuantificable, que es el importe, como la parte que me gustaría a mí ver cómo le ponemos el cascabel al gato, o en este caso al tigre, de la evaluación del resultado del contrato. Hombre, hay, por ejemplo, Sergio, las cosas como son. Si de repente un servicio quería contratar algo, se ha contratado y no se ha llevado a cabo tal y como se predijo al principio, pues ahí tenemos que buscar responsabilidades. Claro, Sí, muchas veces lo que tú decías, es decir, ¿quién es el responsable de que no haya salido el contrato o no se haya... El jefe del servicio, el órgano, el concejal, el propio alcalde, el propio vicepresidente o presidente de la comunidad autónoma como máximo responsable? Pero bueno, quiero decir, tampoco pasaría nada o no debería pasar nada si nos equivocamos o tenemos algún tipo de error, y lo que hay que hacer es dar la cara. Es decir, y más que dar la cara, es decir, si los datos están ahí, si toda esa información está publicada, estamos siendo transparentes en el proceso. Y si en la evaluación detectamos que aquella necesidad
que íbamos a cubrir no se ha cubierto, tendremos que repensar qué tipo de contratos o de importes deberemos de nuevo hacer para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y si todo eso lo sabe la ciudadanía, pues dirá, oye, pues han equivocado, pues sí o no, pero el problema es cuando todo eso es opaco. De repente ha habido un gasto, nadie sabe, solo hay un montante de millones de euros en contratos, no se sabe exactamente qué ha pasado con ello y ni siquiera la ciudadanía ve en su ciudad o en su comunidad autónoma o en el Estado que se haya llevado a cabo cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ser un poco honestos y no pasa nada porque tengamos errores, pero cada uno además asumamos la responsabilidad de firmar un contrato o de no conseguir que determinada empresa, o en este caso adjudicatario, ejecute lo que dijo que iba a hacer. Y ahí podremos encontrar errores del tipo de que la empresa se lanzó al agua sin salvavidas y dijo que iba a hacer mucho más y luego era imposible y al final trabajaremos todos con un poquito más de seriedad, no solamente las administraciones, sino también las propias empresas, en las que muchas veces se lanzan a decir que lo hacen todo, ¿vale? El papel parece que lo aguanta todo y nada más lejos de la realidad, cuando de repente te empiezan a decir que ya se han consumido un montón de horas en el proyecto X y que aquello que se dijo que se iba a hacer, pues hay que hacer la mitad de la mitad de la mitad, ¿no? Por ejemplo. No me puedo imaginar de quién estás hablando ni nada. Es desde luego un tema importante, pero volviendo un poco a lo que viene justo antes de esto y vamos a la parte más básica, aunque no es nada básica, como creo que vamos a ver ahora, todo lo que es relativo a lo que es la naturaleza y la gestión del contrato, que es información que ahora mismo debería ser pública y demás. Yo mi percepción, visto desde fuera, es que ni es tan pública ni es tan manejable en términos generales, ¿no? Y entiendo que esto es también resultado de una manera de trabajar y hábitos y costumbres que son difíciles de reconducir en las administraciones públicas y un poco ya no tanto por tu sombrero de Alcobendas, sino por tu sombrero de haber colaborado en la guía que has hecho y de colaborar con la FEM. ¿Qué cambios crees o qué problemas crees que son los más frecuentes para abrir este tipo de datos dentro de las administraciones públicas? Bueno, primero yo creo que el desconocimiento. Sigue habiendo un mundo de desconocimiento en todo lo que tiene que ver con los datos abiertos. Quiere decir, cuando yo voy a hablar, por ejemplo, con mis compañeros de contratación y le hablo de datos abiertos desde el punto de vista de la contratación pública, lo primero que te dicen es que es eso y déjame que demasiado tengo ya con lo mío para que tú ahora me digas que además en formato abierto cuando ni siquiera saben. Entonces, primero hay un gran desconocimiento de qué es la información abierta, qué son los datos abiertos y en este caso cómo pueden ayudar los datos abiertos a los procesos de contratación, ¿vale? Entonces, eso es una necesidad y una carencia que tienen muchas administraciones públicas. Entonces, el primer esfuerzo que hay que hacer, pues cada una de las organizaciones, trabajar cómo los datos abiertos pueden mejorar la eficacia y la eficiencia de determinados procesos que existen dentro de las administraciones públicas. La contratación es una, pero hablaríamos también muy positivamente de lo que se podría abordar en temas de recursos humanos o en temas también de contabilidad y fiscalización. Es decir, todo lo que los datos abiertos pueden ayudar a mejorar esos procesos. Porque ahora mismo lo que pasa en muchas administraciones es que ni siquiera sabemos lo que tenemos la propia administración. Es decir, trabajamos en bases de datos hace muchos años, hay mucho ruido y trabajamos en el día a día y el día a día nos come para poder pensar, frenar, reflexionar y mejorar lo que hacemos. Los datos abiertos son una herramienta que nos pueden ayudar, primero, a identificar qué cosas tenemos y cómo las tenemos para mejorar nuestros procesos. Y a mí me gusta mucho una idea que no he sido capaz de poner en marcha dentro de mi administración es que desde el tema de los datos abiertos poderle ofrecer a compañeros de otros departamentos soluciones a problemas que puedan tener ellos. Es decir, tengo un problema en el que no sé cómo gestionar todo esto de licencias. Pues ver desde los datos abiertos cómo podemos mejorar, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay un camino todavía muy largo por recorrer. Y luego hay una cosa que a mí me gustaría remarcar respecto al tema de los datos abiertos y contratación. Y es que en mi caso, en el caso del Ayuntamiento de Alcobendas, somos capaces de pintar no solamente de publicar los contratos menores
y que se hacen a través de una plataforma privada, los contratos mayores vamos a la plataforma estatal, sino que intentamos ir un poco más allá y al menos extraer los grandes datos de todos esos contratos para que la mayoría de los mortales puedan entender qué se hace en contratación pública. Yo creo que es un salto y donde los datos abiertos y las visualizaciones de esos datos abiertos nos pueden ayudar no solo a entender mejor las cosas los que estamos dentro, sino a que los demás, en este caso la ciudadanía, entiendan qué es lo que hacemos. Es decir, de poco sirve lo que hace 4 o 5 años hacíamos en mi ayuntamiento, que era publicar PDFs con unos listados enormes de contrato 1, 1.500 euros, de tal a tal fecha, empresa tal. Ahora hemos dado un salto cualitativo y lo que hacemos es todo eso ponerlo en formato abierto. ¿De qué forma? Pues dando con herramientas tecnológicas la facilidad de que un usuario, y puede ser un experto en contratación o un ciudadano o un periodista o un propio compañero o compañera de la administración pública, el que pueda filtrar y pueda saber automáticamente cuántos contratos menores se han hecho este año, de qué órganos del ayuntamiento, los importes, a qué adjudicatarios se les ha hecho, etcétera. Y no solamente de los menores, que está muy bien y que se hacen mucho más que los mayores, sino de los mayores. ¿Cómo? Extrayendo la información de la plataforma estatal de contratos del sector público, que ojalá fuera un poquito mejor, ya no solo en usabilidad y en rapidez, sino que también fuera capaz de poder tener funcionalidades como el de exportar mejor los datos o de forma más fácil, e incluso crear de por sí misma, visualizaciones para que en cuadros de mando, a modo de resumen, pudiéramos ver cualquier persona cuáles son los contratos de una administración, mayores, menores, si son de servicios, si están abierto, si es de obras, etcétera, etcétera. Continuamos y la verdad es que me gusta mucho todo esto que has comentado, me recuerda a estas ideas que ya hace un tiempo que se van hablando de que no es tanto hablar de datos abiertos como de datos, y dentro de trabajar sobre los datos una parte los abriremos y si trabajamos de datos la comunicación va a ser más fácil y además entra un poco a colación de lo que hemos hablado. La cosa es, pues a mí me da un poco la sensación cuando hablo con gente de contratación y demás, que no siempre es fácil o no siempre es sencillo tener sistemas normalizados de creación de datos, ¿no? No sé qué experiencia tienes, porque yo me encuentro de gente que hace lo que puede con un Excel o con un Google Sheets, a gente que se encuentra peleando con literalmente PDFs porque su departamento escanea directamente. No sé que a nivel interno qué experiencias o qué percepciones tienes de cómo está la cosa, ¿no? Porque no siempre, o sea, generar datos suena muy bien, pero generar datos a veces es una cosa complicada y pesada, ¿no? Y sobre todo garantizar que los datos sean consistentes y estén bonitos y demás, muchas veces implica el esfuerzo de mucha gente, ¿no? Entonces, cuéntame un poco así tu experiencia ya desde la trinchera, ¿no? Pues, a ver, mi experiencia pasa un poco por lo que tú has dicho. Es decir, hace unos años lo que a mí me pasaban eran un escaneo, es decir, de la base de datos de contratación se hacía una impresión en papel, esa impresión en papel se escaneaba en formato PDF y ese PDF es el que a mí me enviaban, el que nos enviaban a nuestro departamento para publicarlo en Internet, ¿vale? Así era el inicio de los tiempos, cuando caímos en que podíamos empezar a publicar datos o información sobre contratos, porque antes ni siquiera teníamos en la cabeza el que tuviéramos que publicar información. Claro. ¿Vale? Aunque sí que había una obligación en los perfiles del contratante, ¿vale? Por la ley antigua, en el que si éramos capaces de crear un perfil, pues ahí colocabas toda la información, sobre todo pensando siempre en los contratos mayores, porque los menores era, cada uno internamente pedía, sí que lo veía oportuno, 2 o 3 presupuestos y decidía el jefe, la jefa, el subdirector o subdirectora de turno a quién le adjudicaba, ¿no? Pero para los contratos mayores sí que había una normativa y había que publicarlo. Entonces estaban los perfiles del contratante. Nosotros en el ayuntamiento fuimos capaces de crear un perfil de contratante bastante potente respecto a que teníamos una ficha tipo en la página web donde estaba todo el proceso completo de un contrato mayor, por la ley antigua de contrato del sector público, ¿vale? Eso ha ido cambiando. Llegó la ley de transparencia, llegó la ley del contrato del sector público y nosotros avanzamos y exigimos
o intentamos convencer y al final les convencimos a que en formato Excel nos facilitaran la información para publicarlos. Y lo que hacíamos era trimestralmente de cada uno de los órganos del ayuntamiento, los patronatos, de las empresas públicas y de la fundación, pedirle trimestralmente hacer una llamada o un correo electrónico para que nos facilitaran la información de los menores, ¿vale? En formato Excel. ¿Vale? Y los íbamos publicando. Pero yo creo que ahora ha llegado el momento, y para eso está la tecnología y los avances que hay, en el que debemos directamente sacar la información, extraer la información y tratarla para crear esas visualizaciones y eso automatizarlo en la medida de lo posible. Entonces, ya hay herramientas tecnológicas al día de hoy y muchas administraciones públicas lo estamos haciendo en nuestro país, en el que lo que hacemos es atacar directamente la base de datos donde están los contratos menores o atacamos la plataforma estatal de contratos del sector público, extraemos nuestros contratos, en este caso los del Ayuntamiento de Alcobendas, y digamos que los ponemos en bonito y en vez de que haya listados y listados de información, hacemos, digamos, unos cuadros de mando en el que cualquier persona va a poder consultar cómo son esos contratos. En el Ayuntamiento de Alcobendas estamos a punto de lanzar esa información y lo que creo que lo que hacemos es facilitar el entender qué contratos ha habido, los contratistas, los importes, incluso la posibilidad de que luego un tercero se pueda descargar toda la información en formato abierto. Es decir, el recorrido ha sido de trabajar en papel, de no tener nada de información sobre contratos, a trabajar con papel y con escaneos en PDF. En nuestro caso pasamos al Excel, pero ahora hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo atacando a la base de datos del propio ayuntamiento donde está esa información y extrayendo la información de los contratos menores y los contratos mayores, lo unificamos en una especie de espacio web, otro le pueden llamar portal, yo le llamo un espacio web, donde de forma sencilla veo los órganos, veo los tipos de contratos, puedo filtrar por empresas, por importes y yo creo que ganamos en visibilidad, en transparencia y en rendición de cuentas, ¿no? Una duda, por dar luz o a lo mejor hundo a la gente en la desesperanza, pero me voy a arriesgar. Cuando los distintos departamentos se han acostumbrado a trabajar mandando los datos y demás, ¿lo han visto como una quejada más que no les aporta o les ha facilitado la vida de alguna manera? ¿O tú cómo crees que estos departamentos que son vuestros socios y vuestros proveedores de información a fin de cuentas han vivido o sienten esto después de hacer esta conversión a trabajar de una manera más normalizada con los datos? Bueno, yo creo que la primera vez que yo le pedí datos a mis compañeros era, ahora qué narices me están pidiendo esto, qué es esto de la transparencia, porque tampoco sabían qué era esto de la transparencia, lo de los datos abiertos, y lo veían como una tarea más, ¿no? Entonces sí que es verdad que tenían que hacer o han tenido que hacer durante muchos años un esfuerzo de trimestralmente recopilar la información y enviarla, porque lo hacía manualmente al final o un auxiliar o un técnico del departamento de contratación del ayuntamiento, en este caso en el ayuntamiento de Alcobendas, de los patronatos, empresas públicas, etcétera. Pero ha habido ahora un cambio en el que, primero, nosotros empezamos a exigir esa información, ellos veían que como ya era una exigencia normativa por la ley de transparencia y después por la ley de contratos del sector público, más allá de las propias que pueda tener un ayuntamiento si tiene una ordenanza propia o la comunidad autónoma, se ha ido más de lo que exige la ley autonómica, la ley estatal de transparencia de contratos. Entonces, ya lo han visto como una oportunidad para reflejar ante la organización, sobre todo el trabajo que hacen en el tema de contratación y le han dado la vuelta a la tortilla y en vez de verlo como un trabajo a hacer, una tarea más, lo han visto como una oportunidad para que se vea reflejado el trabajo y todos los contratos que son capaces de sacar, los tipos, los importes. Entonces yo creo que la han visto como una oportunidad de mejorar esa imagen que a veces lo de los contratos era pues como los departamentos de intervención o fiscalización o jurídicos, ¿no? Que para los que son tecnólogos más que tecnólogos, técnicos lo entienden, pero para el resto de los mortales era un dolor. Entonces yo creo que lo han visto como una oportunidad para mejorar y para dar visibilidad al trabajo que hace, que es muy importante porque ahora mismo, es decir, cualquier cosa de servicio público lleva casi siempre parejo un contrato, ¿no? Entonces yo creo que lo han visto como una oportunidad y
ellos ahora colaboran activamente en facilitar el trabajo y, de hecho, hemos sido conscientes porque también hemos añadido cláusulas en los modelos y plantillas de contratos para que ahora todo lo que tiene que ver con tecnología que se vaya a contratar, al menos llevemos ahí la coletilla de que tiene que estar esa herramienta tecnológica, tiene que proveer de APIs o de herramientas de integración con terceros, que estén en la medida posible en formato abierto para exportar o importar esas bases de datos y todo eso facilite las cosas. Y luego hay una cosa que es importante en el tema de la contratación pública y es que la relación contractual es transparencia. Quiero decir, es transparente. Es decir, cuando hay una relación contractual y con una personalidad jurídica, todo se puede publicar. Es decir, no estamos en otros casos en el que sí que se trabaja en la administración pública, en el que hay datos de carácter personal y ahí siempre debe ponderar antes lo personal o la intimidad de las personas que otra cosa. En el caso de los contratos, todo puede ser público, todo. O sea, no debe existir ninguna o no debería existir ninguna limitación al respecto, ¿no? O sea, que esto es un poco como las pulseras estas de cuantificación y demás. Por un lado, es bueno para tu salud y además aumenta tu autoestima cuando ves que vas avanzando, ¿no? Y es una buena cosa. Por otro lado, también has hablado de la importancia de que todo el mundo entienda y a mí siempre me ha llamado mucho la atención los problemas de hacer que la transparencia y la apertura de datos sea accesible, ¿no? Porque hemos comentado todo el tema de las mascarillas y demás. Yo me estoy acordando de todo el tema de las dosis de las vacunas y los viales y demás. El consejero de Andalucía cuando hablaba de los culillos y las jeringuillas que apuraban los culillos. Aquí en Canadá también hubo ese tema, pero nadie dijo culillos. ¿Tú cómo ves la capacidad de integración o de reformulación de la información pública para que eso sea efectivo? O sea, has hablado mucho de la información directa, pero también de los mediadores, ¿no? De los infomediarios, de la prensa y demás. ¿Cómo crees que debe aproximarse la administración a hacer esta transparencia más accesible? ¿Más gestión directa, transparentando ella directamente o facilitando lo más posible que esos intermediarios sean los que hagan llegar esa información? Para mí lo importante, y es en lo que estamos ahora abogando en nuestra institución, es en publicar todo en formato abierto. Es decir, para mí la transparencia eso puede ser una interpretación del dato, ¿vale? Mientras que para mí el dato puro y duro, para un periodista, extrae los datos y puede sacar sus propias conclusiones, como lo puede hacer un estudiante de una facultad, como lo puede hacer cualquier ciudadano. Entonces, yo creo que el salto es ese. Es decir, yo creo que los ciudadanos a veces tampoco se fían mucho de lo que publicamos en las páginas web, porque al final, de forma inconsciente, hay una subjetividad en vestir o, en este caso, en vender determinada información. Si todo se publica en formato abierto, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones y habrá tantas conclusiones como personas seamos en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ese salto es importante. La transparencia al final es, tú vas a una página web, empiezas a cotillear y la ventaja es que si no la encuentras, lo pides. Y para eso está la solicitud de acceso a información pública. Pero el dato abierto es, tú llegas y te lo bajas y ya está. Puro, si puede ser estructurado y sin ese componente subjetivo. Es decir, es una información aséptica, básica, que tú vas a poder interpretar o llevártela a tu terreno. Tú, y cuando digo tú, es un periodista, un ciudadano o un experto en datos. Entonces, yo creo que eso es importante. Y yo creo que debe ser transversal a cualquier cosa que se publique en Internet por parte de la administración pública. Que siempre que seamos capaces de tener el dato aséptico, sin esa interpretación subjetiva que le da el ser humano, es bueno para que cualquiera saque las conclusiones y esa sea la verdad más absoluta, por decirlo de alguna manera. Todo lo demás, lo que hagamos los funcionarios públicos a veces para decorar determinada información, va a ser una interpretación que hará la persona de turno. Pero tú puedes hacer una interpretación, pero si luego están los datos, incluso puedes rebatirnos a la propia administración lo que tú dices por un lado que es,
cuando el dato te dice lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que es algo que todavía en la cultura organizativa y en la cultura de la ciudadanía a pie queda por llegar y todavía estamos un poco en pañales en ese Bueno, estamos sentido. aprendiendo, ¿no? Esto es hace 10 años, como decía Rafa Camacho, todo esto era campo, o sea que digo yo que Y iremos poco a poco. amapola, sí. Bueno, vamos con la última pregunta. Siempre me gusta preguntar al final sobre el futuro, ¿no? Y sobre el futuro en clave positiva. ¿Cómo crees que sería una sociedad con la contratación pública transparente y abierta? ¿Cómo crees que viviríamos? ¿Mejor, peor, igual? ¿Qué crees que cambiaría? ¿Seguiría todo más o menos lo mismo? Cuéntame. Bueno, yo creo que sería muy diferente a la actualidad, ¿vale? Ujú, A ver, tenemos que ser conscientes de dos cosas. Los funcionarios públicos nos debemos a la ciudadanía. Entonces, los funcionarios públicos vamos a estar durante muchos años seguramente en una administración pública y yo creo que debemos poner en valor la profesionalidad del trabajo y de nuestra función como valedor de lo público y de ayudar y de facilitar la vida a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo confío mucho en las personas que estamos trabajando actualmente en la organización y las que van a venir, ¿no? Se va a jubilar ujú. muchas personas, pero yo estoy seguro que también vamos a ser capaces de atraer el talento de nuestras organizaciones y hacerlas mejor, ¿no? Entonces, yo confío mucho en el funcionario o funcionaria pública, los trabajadores públicos de nuestro país para hacer las cosas mejor y que eso refuerce un poco el que la ciudadanía confíe en las administraciones públicas. Y un político, si fuera inteligente, un poquito inteligente, se daría cuenta de que la transparencia y los datos abiertos a medio y largo plazo son votos a su favor. Claro, como todos vienen muchas veces con el tema del cortoplacismo, pues en 4 años, en 2, 3, 4 años, a veces nos cuesta hacer cosas las administraciones públicas. Yo creo que ahí vamos a cambiar y vamos a ser más rápidos, ágiles y en determinadas cosas más flexibles y yo creo que en esta década, ¿no? Que nos va a llevar hasta los años 30, hasta el año 2030. Primero, el camino para las administraciones públicas ya está pintado. También el Ujú. tema de transparencia y datos abiertos, que es decir, tenemos ahí el programa de España Digital 2020-2025. Tenemos ahora los fondos Next Generation. Tenemos los ODS en el año 2030. Es decir, tenemos el camino. Ahora lo que tenemos que hacer es transformar nuestras organizaciones, adaptarnos a la normativa en la medida de lo posible española, hacerla más flexible y más ágil para que los procedimientos sean más rápidos y debemos empezar a hacer. Debemos empezar a hacer para que si nos equivocamos, levantarnos y seguir haciendo. Claro. Seguir haciendo en el sentido de mejorar nuestras administraciones públicas. Yo creo que los políticos y sobre todo los trabajadores públicos debemos de confiar en la transparencia y en los datos abiertos, porque los datos al final son los que nos van a decir si nuestro trabajo, nuestra gestión en cada uno de los departamentos en los que estamos, en nuestra administración, lo estamos haciendo bien, mal o regular. Y si nos va dando pistas y son el chivo expiatorio para corregir las cosas que hacemos mal, pues yo creo que tenemos que verlo como una oportunidad de mejora, para hacer mejores administraciones y que respondan a las expectativas que yo creo que la ciudadanía espera de nosotros. Yo creo que hay grandes retos, pero yo creo que si somos capaces de gestionar el dinero propio y el que nos va a venir de Europa y le aplicamos tecnología a todo eso y confianza en las personas que están dentro de las organizaciones y si no las tenemos, formarlas mejor para ser conscientes de lo que hay que hacer, yo creo que va a cambiar. Y yo estoy seguro que de aquí a 10 años las administraciones públicas van a ser muy diferentes a lo que son ahora mismo. Bueno, pues brindemos porque sea lo más parecido a este mundo más abierto, más claro, más responsable, etcétera.
No te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que ya me he tirado un buen rato hablando contigo antes de empezar y me tiraría un rato más después. Pero bueno, creo que tenemos una charla bastante entretenida para todo el mundo. Y a todos los demás, os vemos, bueno, levantamos la mesa de contratación, nos vemos en la próxima. Y nada, cuidaros mucho y cuidad de la gente a que queréis. Hasta luego. Adiós, Sergio. Un placer y gracias por contar conmigo. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.